tardes para todos y todas. Nuevamente con mis diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Quiero agradecer a todas las personas que empiezan a unirse, a Dirley, a Diana, a Carmen Tico Cross, muchas gracias por estar aquí, a Centro Universitario Cárdenas, gracias por unirse, por estar, por iniciar, a todas estas personas que empiezan a unirse a esta live, muchas gracias, muy amables. Quiero también a Miguel, a Carmen Tico Cruz, buenas tardes desde el Brasil, muchas gracias a todos los que están. Voy a recordarles dos cositas y perdonen la interrupción que tuve, pero una cosa imprevista. Que el próximo 30 de junio, es decir, en 15 días, se están cerrando la hora para enviar los trabajos de investigación al próximo coloquio que se desarrollará en el mes de septiembre, el 23, 24 y 25, en la ciudad de Pasto, en la Universidad Mariana. Les recuerdo esto porque pues se cerrarán y ya empezaremos a mirar qué trabajos llegaron y cuáles serán los que se van a presentar. Todavía hay tiempo de enviar esos resúmenes. Lo pueden encontrar en la página web de ACOPAN y de la del coloquio, cómo enviar ese resumen para que pueda ser sometido a los pares y pueda ser integrado como trabajo de investigación durante el coloquio. Y la otra aspecto que quiero recordarles es que los libros, el cuarto libro que se produjo de las live del año 2024, lo tenemos en ACOPAN, se los podemos enviar a aquellas personas que quieran tenerlo como medio escrito y por eso lo estoy promocionando. Quisiera pues que aquella persona que esté interesada lo haga a través de las redes de ACOPAN y se lo podamos enviar. Sigo saludando aquí al Centro Universitario Cárdenas, que hice nuevamente con profesora, saludos desde México y muchas gracias por estar. Hoy 17 de junio y para mirar entonces un poco todavía esas rutinas de pensamiento, quise traer este tema que se relaciona con esa resistencia pedagógica frente al algoritmo. Es decir, cómo evitar que ese algoritmo o esa inteligencia artificial piense por nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del mediador, del docente, del profesor, que tenga una responsabilidad ética ante las herramientas digitales. No es que las deje usar indiscriminadamente o de alguna manera. Tenemos esa responsabilidad ética y por eso hoy traigo este tema ya para cerrarlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época donde la respuesta se ha vuelto barata. ¿Y por qué les digo barata? Pues porque cualquiera tiene un celular o un computador y puede entrar gratis a internet y buscar respuestas en la inteligencia artificial. Y el pensamiento se ha vuelto escaso, entonces las personas no piensan. ¿Por qué? Porque encontraron la respuesta, porque esto ya lo puede poner en su trabajo y porque hace lo que le está diciendo ese algoritmo en ese momento en que se fue consultado. Por eso les digo, época donde la respuesta se ha vuelto barata, pero el pensamiento se ha vuelto escaso. Debemos pensar, esto no nos lo podemos quitar de encima. Sigo saludando aquí a Andrea E00 y a Edrala 1991 que se acaban de unir. Entonces, yo les traigo una frase para iniciar. Meirud nos dice, Meirud, que es el que yo he citado varias veces en algunas live, nos dice, educar es resistir.
Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si tenemos que resistir? Pues debemos convertir los laboratorios de mediación, las aulas de clase o los medios donde yo me encuentro con mis estudiantes en aulas de resistencia, donde el esfuerzo es el acto de libertad humana que debe hacer cada participante o cada persona que interviene en esa mediación. ¿Para qué? Para que piense, para que decida, para que crea, para que analice, para que argumente. Entonces, las aulas de resistencia, por eso mi título era La resistencia pedagógica. Preguntémonos entonces cómo diseñar esas situaciones de aprendizaje donde esa inteligencia artificial es una adversaria necesaria hoy en día, no la podemos dejar, yo lo he venido repitiendo hace varias slides. Esa inteligencia artificial es una adversaria que la tenemos que usar, que está aquí. En ese laboratorio entonces de mediación vamos a ver que el uso de esas rutinas de pensamiento se convierten en esa disonancia cognitiva. Ahora 8 días nosotros hablamos de esa disonancia cognitiva en que pueden convertir esas rutinas de pensamiento. ¿Para qué? Para que ese cerebro se esfuerce, resuelva esas respuestas y mire cómo pregunta a esa inteligencia artificial para que pueda obtener una respuesta y él la pueda argumentar y la pueda analizar. Hay un autor muy importante que se llama Cadena Vaca, que dice que no ve esas rutinas de pensamiento como meros ejercicios técnicos, no los ve como un ejercicio técnico. Ahora pensaba, ahora que pienso, no es un ejercicio técnico, él los ve así, los ve como dispositivos didácticos. En alguna oportunidad yo hablé de que era un dispositivo didáctico que es creado por el docente o por el mediador o por el profesor y que lo lleva al aula para que el estudiante lo pueda resolver. Entonces él habla aquí que no son ejercicios técnicos, sino dispositivos didácticos que permiten que el aprendiz, el estudiante o el alumno transite de un conocimiento, oíganlo como está diciendo, transite de un conocimiento superficial a uno profundo y significativo. Eso nos dice Cadena Vaca, que las rutinas de pensamiento no son ejercicios técnicos, sino dispositivos didácticos. ¿Para qué? Para que el alumno, el estudiante o el aprendiz transite de un conocimiento superficial a uno profundo y significativo, muy en la línea de Ausubel, que nos habla de ese conocimiento significativo que nosotros convertimos cuando conocemos algo por nuestra experiencia, conocemos otras cosas y agregamos un conocimiento al que le damos un significado. Sigo saludando aquí a Bebe Jarano, a Esa Salvad y a Luz Adri 08 y a Natron, que se acaban de unir. Muchas gracias por estar. Es decir, que el estudiante enganche la nueva información en sus estructuras cognitivas. Así es que debe ser el conocimiento, un enganche entre su experiencia, entre las estructuras nuevas o nueva información que se da y esas estructuras cognitivas que se tenían antes, y por ello las rutinas actúan como anclajes. Un anclaje es algo que yo puedo tomarme con una información que me está dando por la inteligencia artificial o por las herramientas digitales y formo con ello unas estructuras cognitivas nuevas o un conocimiento con un sentido o un significado.
Yo les voy a dar aquí algunas otras rutinas que algunos llaman, algunos las han denominado rutinas de pensamiento aumentadas, porque aquí ya el pensamiento es mucho más profundo, más de muy alto nivel. Y entonces por eso me atrevo a traerles unas 2 o 3 rutinas de pensamiento que encontré, pero analizándolas también con la inteligencia artificial. Si yo los comparo, esa información que me va a dar la inteligencia artificial o la que le va a dar el estudiante previamente y luego con la inteligencia artificial para contrastar ese aprendizaje significativo. Entonces vamos a hablar de la primera, pensar, interpretar y sintetizar. Si a uno le dicen pensar, bueno, pienso, estoy pensando en algo que me están dando. Lo interpreto, le doy una interpretación a ese tema que me están abordando o que se está abordando en este momento y lo sintetizo. Entonces, ¿qué ejemplo les voy a dar de sintetizar, interpretar y de pensar, interpretar y sintetizar? Se da un tema específico de una materia X en la que yo esté como profesor o como mediador. Por ejemplo, que me describa las características del concepto de didáctica, de educación o de pedagogía o de nutrición o de una patología que usted esté desarrollando. Que él dé ese concepto, que escriba el concepto con esas características, es decir, que lo escriba. Después le pido a la inteligencia artificial que actúe como crítico o complemente ese escrito que dio el estudiante, que critique si ese conocimiento que él escribió, si tiene características, si es adecuado o cómo lo interpretó él en su aparato a través del software de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que él lo complemente o para que él diga si esto es adecuado o no es adecuado lo que escribió el estudiante y él pueda comparar esas dos respuestas de lo que él escribió y lo que se dio mediante la inteligencia artificial. Por eso hablamos de pensar, interpretar y sintetizar. ¿Qué pensó él cuando escribió ese concepto? ¿Qué interpretó con el concepto que le dio la inteligencia artificial y qué pudo sintetizar en ese conocimiento sobre ese tema específico? Voy a mencionarles aquí ese fundamento. Ese fundamento nos lo da John Stuart Mill. Él nos dice, la verdad es un prisma, no un punto que solo conoce, no es un punto. Quien solo lo conoce, el que tiene su punto de vista. Pues el que tiene el punto de vista no conoce todo el fenómeno en su totalidad. Eso nos lo dice John Stuart Mill. Él dice, quien solo conoce su punto de vista, no conoce todo el fenómeno en su totalidad. Cuando yo estoy dando una cosa, puede que la haya manipulado, la haya visto varias veces o que la haya visto solo una vez y doy un concepto sobre eso. Pero si yo voy y profundizo sobre la información de ese concepto, que es nuevo para mí, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una reconceptualización de ese concepto que yo tenía. Por eso es que nosotros hablamos de esas experiencias previas cuando viene nueva información para darle significado a ese nuevo conocimiento. Por eso, muy importante lo que nos dice Stuart Mill, que nos dice, la verdad es un prisma, no es un punto. No, quien conoce su propio punto de vista no conoce todo el fenómeno en su totalidad. Por eso nosotros buscamos información, la complementamos para poder saber realmente qué conocemos o qué sabemos. Ese es el primer rutina. Pienso, interpreto y sintetizo. Pienso en ese concepto, lo escribo, voy y busco información para poder interpretar mejor ese concepto
y luego sintetizo ese nuevo conocimiento. Vamos a hablar de los puntos cardinales. Los puntos cardinales han sido muy utilizados como utilizamos ahora 8 días el semáforo, lo que era el verde, amarillo y rojo. Aquí vamos a utilizar no los colores, vamos a utilizar los puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, los puntos cardinales. ¿Por qué? Porque con los puntos cardinales podemos hacer identificación de cosas en diferentes ángulos, ver una visión mucho más sistémica, mucho más amplia. Y con ellos podemos explorar dimensiones de problemas mucho más complejos cuando yo le pido al estudiante que hagamos un semáforo, una brújula o un punto o los puntos cardinales. Digamos que le pusimos al estudiante a que mirara qué es la educación, qué es la pedagogía, o un problema muy actual que hay hoy en día, que es el cambio climático y sus problemas. Pidámosle al estudiante que a través de esa brújula o a través de esos puntos cardinales determine en el norte, qué sabe de ese tema, del cambio climático. Hoy en día estamos hablando mucho del cambio climático, del fenómeno que nos va a llegar del Niño y entonces de que nos vamos a quedar sin agua y sin luz. Esos son los problemas que nosotros... Pero ¿qué sabemos de ese tema? ¿Qué sabemos nosotros de ese tema? ¿Lo hemos profundizado? No, es la información que nos viene, que puede que sea una información no totalmente verdadera. Entonces, ¿qué sabemos de ese tema? El segundo aspecto es en el sur. Dijimos el norte, ¿qué sabemos de ese tema? En el sur, ¿qué nos preocupa de ese tema? Y entonces si hablamos de el cambio climático allá en el sur, es decir, donde yo tengo en este momento mis pies, yo pensaría, me voy a quedar sin luz y sin agua, y entonces ¿yo qué voy a hacer en la vida? ¿Qué voy a hacer? Porque eso me está preocupando ya, diciendo que el fenómeno del Niño nos va a dejar sin agua y sin luz. Entonces, ¿qué me preocupa? En el este, ¿qué necesito investigar más yo de ese tema? ¿Cómo puedo reemplazar yo la luz y el agua? ¿Qué puedo reemplazar? ¿Qué puedo hacer yo? Y en el oeste, ¿qué nuevas ideas surgen? Porque las estoy investigando, porque las quiero saber de lo que hay en el este, para que con el oeste me puedan surgir a mí nuevas ideas ante este problema del cambio climático. Entonces, luego le pido a la inteligencia artificial que me haga la brújula, me haga los puntos cardinales con ese tema, donde en el norte es lo que yo sé, donde en el sur es lo que me inquieta, donde el este es lo que yo voy a investigar y donde el oeste son las nuevas ideas que me van a surgir. Y le pido que lo haga y que me dé esas respuestas. ¿Qué hago yo con ese fundamento? Pues identifico los argumentos que me va a dar la inteligencia artificial o ese software o esa herramienta y miro esas perspectivas desde el punto de vista del juicio, de esa invisibilidad que me está dando esa inteligencia artificial. Comparo lo que yo sabía, lo que yo me estaba inquietando con lo que yo investigué y con eso nuevo que yo pretendí que me podía surgir. Y entonces digo, sí, eso que era invisible se me está volviendo visible, hay unos argumentos, hay unas nuevas perspectivas y entonces ahí estaría mi pensamiento crítico, comparando lo que yo hice con lo nuevo que me otorgó esa herramienta digital. Sigo saludando aquí a Juli de Enfermería, a Scarly Pérez, a Yalaga 11, a PSE Group que se acaban de unir. Muchas gracias por estar. A Natron y a otras personas que se han ido uniendo. Entonces fíjenselo ahí, ese nuevo argumento que les acabo de dar
Por eso Fazione en el 2020 nos habló de ese pensamiento crítico que implica no solo mirar los argumentos, sino también las perspectivas que el propio juicio tiende a invisibilizar. ¿Qué perspectivas me dio a mí y qué perspectivas le dio a la inteligencia artificial? Miremos otra rutina muy importante que son las semejanzas y los contrastes. Nosotros siempre hablamos mucho de un momento y de otro momento y tendemos a comparar, a mirar semejanzas o diferencias o contrastes. Es mirar esa tensión conceptual a veces de lo que piensa una persona o que piensa de la otra sobre un concepto para mirar qué es semejante o qué diferencias o contrastes se pueden mirar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Le pido a la inteligencia primeramente que me realice esa comparación del concepto A con el concepto B, y que me identifique semejanzas y diferencias. ¿Para qué? Para yo darle después al estudiante ese comparativo. Y entonces, mediante ese comparativo, el estudiante puede hacer ¿qué? Puede determinar lo que tenía oculto de esos conceptos o lo que tenía que aún no conocía de esos conceptos. Entonces va más allá de la superficialidad que nos habla de pronto los que descubrieron las rutinas de pensamiento y que nos las han dado, que son Perkins en el 2019 y Delfin también, que nos hablan de esas rutinas. Entonces es un pensamiento comparativo. ¿Qué nos da la rutina de pensamiento que yo les estoy proponiendo, pero sometida a la inteligencia artificial? ¿Y qué tenía el estudiante de esos dos conceptos? ¿Cuáles eran las semejanzas y las diferencias? Y por último voy a hablarles de la última rutina, porque ya no hablaríamos de otras rutinas, que son cuando se pide que se dé una palabra, una idea o una frase. Una palabra de un tema. Por ejemplo, sigamos con el cambio climático. ¿Qué es una palabra del cambio climático? Podría ser la energía, podría ser el agua, podría ser la oscuridad. Es una palabra que identifica de pronto a ese cambio climático. Entonces vamos con la palabra, la idea y la frase a hacer una síntesis profunda de estos tres elementos en un tema específico. Entonces, por ejemplo, le pedimos al estudiante que nos dé una palabra del cambio climático, que viene a ser la esencia, porque a partir de ella vamos a trabajar. Luego que haga una extracción, que nos dé una idea. Sin agua, como no hay ríos, entonces nos vamos a quedar sin agua. Y la síntesis en una frase. Sin agua el ser humano no puede vivir porque nosotros somos el 20% agua y necesitamos el agua para poder subsistir, el 20 o el 80, perdonen si en este momento no recuerdo muy bien. Entonces fíjese, ¿qué le puedo yo entonces pedir luego a la inteligencia artificial? Que capture ese texto que estamos estudiando. Yo les di un texto sobre el cambio climático. Entonces, que capture mejor en ese texto, se lo entrego a la inteligencia artificial para que él proponga cuál es la idea del autor, cuál es la frase que resume el texto, y luego entonces le pido al estudiante que compare su palabra, su idea y su frase con el texto que él analizó y después con el texto que analizó la inteligencia artificial. Aquí, ¿cuál es el fundamento que nos habla también Richard, autor también de las rutinas de pensamiento? Él dice que la capacidad de reducir lo complejo a lo esencial sin perder la riqueza del significado, que para eso es el pensamiento, es esa capacidad de reducir la complejidad a lo esencial sin perder
la riqueza del significado. Entonces estoy comparando, con esa comparación que hago, reduzco esa complejidad a lo esencial sin perder la riqueza del significado que le dimos a la palabra, a la idea o a la frase. Esas rutinas entonces, para finalizar, al final de todo hay una cosa muy importante que siempre lo he mencionado, que es la metacognición. Para contrastar esas respuestas de la inteligencia artificial y confirmar mi estructura de pensamiento, mi análisis, mi argumentación, mi diferenciación, mi contraste. Esto busca que el estudiante sea más eficiente, más reflexivo. Cuando yo le pido la metacognición al estudiante, dice, oiga, ¿usted qué pensaba? ¿O qué piensa ahora? ¿O qué piensa de lo que no ha aprendido? Para eso me va a ayudar la metacognición. Recuérdense que es qué sé, qué no sé, qué debo buscar y qué aprendí. Esta es nuestra responsabilidad. Formemos estudiantes que sean capaces de pensar, de cuestionar, de comparar y de comprender esa complejidad humana de todo lo que es el pensamiento. No es para que nos den respuestas mecánicas, no, sino para que tengan mayor capacidad de hacer mejores preguntas. Y esa es una cosa también que le debemos enseñar nosotros al estudiante. ¿Cómo preguntan? ¿Cómo preguntan a la inteligencia artificial? No es simplemente, oiga, ahí le voy a dar este texto y analícelo. No, ¿cómo le preguntamos a la inteligencia para que me dé de ese texto que le estoy dando yo, que sea capaz de decirme cuál es la mejor palabra de ese texto, cuál es la mejor idea de ese autor o cuál es la mejor frase con que resume ese texto, para yo poder decir, uy, yo hice lo mismo o yo pensé mejor que la inteligencia artificial porque yo tengo pensamiento y tengo capacidad. Para terminar entonces ya les dejo con esta frase de Byung-Chul Han, actor que yo he hablado varias veces aquí, que dice: lo importante no es dejar de hacer preguntas, sino dejar de hacer respuestas que no inviten a pensar. Oigan lo importante que nos dice Han. Lo importante no es dejar de hacer preguntas o de hacerse preguntas, sino dejar de aceptar respuestas que no inviten a pensar. Por eso toda respuesta nos debe invitar a nosotros, en la rutina que yo utilice o en la clase en la que yo esté, nos debe invitar a que pensemos, porque esta es nuestra verdadera capacidad. Cuando yo pienso, estoy en en un aspecto cognitivo superior que me está diciendo a mí, piense, forme el lenguaje, piense y comprenda mejor las cosas que yo he aprendido. ¿Para qué? Para que yo sea capaz de resolver los problemas que se me presenten en cualquier contexto en el que yo esté interactuando. Y vuelvo y digo la frase, lo importante no es dejar de hacerse preguntas, sino dejar de aceptar respuestas que no invitan a pensar. Si la inteligencia artificial me da respuestas porque yo le pregunté, pues pensemos si eso es verdadero, si no es verdadero, argumentémosla, enriquecemos esa respuesta que me dio y ahí sí estoy haciendo un verdadero aprendizaje. Yo siempre he dicho, pensar es aprender y aprender es pensar, porque eso es lo más importante que formemos en el estudiante, el pensamiento. Y por eso utilizamos las rutinas de pensamiento como esas no estrategias ni técnicas didácticas, sino como dispositivos didácticos para que le ayudemos al estudiante a que desarrolle mejor su manera de pensar.
Muchas gracias por estar. Nos vemos dentro de 8 días. Ya llevamos varias live sobre esto de la inteligencia artificial. La inteligencia no la podemos dejar. Es algo que tenemos a la mano, que está aquí. Entonces pensemos cómo la utilizamos, cómo la usamos en nuestras clases, cómo le permitimos al estudiante que pregunte, que la utilice, pero para que le sirva a él, para que piense, argumente, analice, innove, comprenda y proponga nuevas soluciones. Nos vemos entonces dentro de 8 días y muchas gracias a todos los que se han presentado hoy, que no he vuelto a mirar aquí, pero hay una cantidad de gente. Muchas gracias a Alba Lucía, al Centro Universitario Cárdenas, que dice muy pertinente este contenido, a Carmen Tico Cross, a Ana Iván B0905, a Claudi, que también estuvo Revelo, a Daí Ren, que también estuvo aquí, a todas estas personas, a Camila 2020, a Pid y a todas las personas que hoy me acompañaron. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos dentro de 8 días. Ya estamos para terminar las lives en este primer semestre del año 2026, completando ya 6 años de live. Por eso este año esperamos sacar nuestro 5.º libro. Muchas gracias.